Creación de facturas financieras de acreedores. En el menú SAP seguimos la ruta Finanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Contabilización y damos doble clic en la transacción FB60 o bien la escribimos en el cuadro de transacciones que se ubica en la parte superior izquierda. Damos Enter. Vemos que el primer dato que nos solicita es el número de cuenta del acreedor. Vamos a poner el número de la cuenta del acreedor que creamos. Nos está solicitando también la fecha de la factura, misma que puede ser igual o diferente a la fecha de contabilización. La fecha de factura es la fecha del documento de la factura otorgada por el acreedor. Ponemos como referencia el número de la factura, especificamos el importe, activamos el indicador de impuestos y vemos que nos muestra el nombre, la dirección del acreedor, pero también en el icono visualización del acreedor podemos observar los datos maestros del acreedor. Si queremos regresar a la elaboración de la factura, damos clic en la flecha atrás. También observamos que nos muestra la cuenta bancaria del acreedor, pero también la lista de partidas abiertas. Si queremos ver de qué se trata cada partida abierta, damos doble clic y nos está mostrando el documento. Si queremos regresar a la factura, a la elaboración de la factura, damos clic en la flecha atrás. Y continuando, le ponemos el texto de la factura, que en este caso será por otros gastos. En la pestaña de pagos podemos observar la fecha base, que nos sirve junto con la condición de pago para el cálculo de la fecha límite de pago. En la pestaña de detalles escribimos nuevamente la asignación y el texto, en este caso es de la cabecera del documento. Es importante siempre escribir tanto el campo de asignación como el texto, porque son datos que nos sirven de referencia, principalmente en cuentas bancarias. La asignación será una referencia numérica que consta de 18 dígitos, 8 de los cuales pertenecen a la fecha y los 10 restantes, incluyendo el punto decimal, es para poner el importe. En la pestaña de impuestos observamos que tenga activado el indicador de impuestos, ya que si no se activa no se podrá desglosar el IVA en las pólizas. En cuanto a la pestaña de moneda local, si tuviéramos operaciones en moneda extranjera nos aparecería el importe total en moneda local. Una vez llenados los datos básicos, vamos al registro de la contrapartida. En este caso es otros gastos. En el caso de el registro del acreedor fue un abono, en este caso, o un haber, y en este caso será un debe. Vamos a cargar a la cuenta de otros gastos. El importe, especificamos el importe por los 3,000 pesos, seleccionamos el indicador de impuestos, en este caso el IVA acreditable de gastos al 16%. Escribimos el campo de asignación de texto. Así como el centro de costos. Para seleccionarlo podemos apoyarnos en el Match Code. Con F4 lo podemos abrir. Seleccionamos, en este caso estoy seleccionando voy a seleccionar Generales Iztapalapa, el centro de costos. Tenido registrado todos estos datos, damos documento, simular, completamos los datos que nos hacen falta. Asignación y texto. Regresamos, verificamos que todos los datos estén correctos
y contabilizamos. Aparece el mensaje que el documento 196069 se contabilizó en la sociedad SOME. En dado caso que queramos visualizar el saldo de nuestro deudor, nos vamos a la transacción al FBL1N, en el cual nos muestra la lista de partidas individuales de los acreedores. Ponemos aquí el número de nuestro acreedor, ya lo había visualizado previamente. Elegimos los criterios de visualización, si solamente partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas, si son partidas normales, operaciones de cuentas de mayor especial, etc. Ejecutamos y nos va a mostrar que la factura 002 ya fue contabilizada.